Mauricio Daza, constituyente, por Magallanes y su gente con respeto y Amigas y equidad. amigos, acá estamos junto a Sara Larraín, que es una persona claramente líder en materias medioambientales a nivel nacional, que tiene una vida de compromiso con estos temas, y no solamente de ahora, sino estuvo desde el comienzo, ¿no?, de la regulación ambiental impulsando precisamente esta materia y el conocimiento público y la valoración del medio ambiente como algo que debe ser tratado a nivel de el diseño e implementación de políticas públicas. Así que estoy muy contento de contar con Sara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Encantada, Mauricio, y todo mi apoyo y suerte para este gran desafío de ir de constituyente por Magallanes. Muchísimas gracias, en eso estamos. Sara, ¿cuáles son, tú crees, hoy día los principales desafíos que uno puede observar a nivel institucional para que exista una protección efectiva del medio ambiente, sobre todo frente a este conjunto de proyectos que se instala en todas nuestras regiones? Esto lo hemos visto en nuestra Patagonia, ¿no?, acá en Magallanes, para los efectos entonces de que se pueda efectivamente realizar una evaluación de estos proyectos de una manera mucho más transparente, concreta y seria de lo que hoy día ocurre. Mira, yo creo, Mauricio, que, y particularmente en el ámbito constitucional, aquí el gran desafío es el marco de las definiciones y los principios. Eh, Recordemos que la actual legislación ambiental es de un periodo del inicio de la transición hacia la democracia, en el cual el tema ambiental prácticamente era una cosa foránea que no estaba dentro de los actores principales que condujeron esta transición. Pero hoy día las cosas han cambiado. Hoy día tenemos el país lleno de conflictos ambientales, particularmente por temas de contaminación, particularmente por temas de escasez o de concentración de derechos de agua, más los años de sequía que hemos tenido. Tenemos problemas con el sector forestal, no solamente expansión de monocultivos, sino que incendios forestales, producto de mala planificación digamos, de los planes de manejo de estas áreas, y los incendios forestales producto del cambio climático. Y además, como mega problema, el tema del cambio climático, que implica aumentos de temperatura, implica reducción de precipitación. Entonces, hoy día ya es un macro tema que está incidiendo en la salud de las personas, está incidiendo en la economía fuertemente, y está incidiendo en el desplazamiento territorial de las actividades. Hoy día tenemos las viñas que se han ido hasta la región del Biobío, tenemos cereza hasta Chile Chico, porque obviamente el desierto y los ecosistemas más cálidos avanzan hacia la zona sur. Entonces, lo primero que desde nuestra perspectiva debe establecerse en la Constitución es la garantía de protección del medio ambiente o la naturaleza y sus ecosistemas y sus ciclos vitales dentro del territorio nacional. Y esto es un deber del Estado, pero tiene que ser un deber compartido con los ciudadanos. Eso es muy cierto, porque finalmente las comunidades muchas veces son simplemente espectadores o derechamente víctimas de los proyectos que se van instalando en todas nuestras regiones, y eso lo hemos podido ver acá en nuestra Patagonia. Y esto se da además en un contexto donde las decisiones se toman a nivel central y donde hay una institucionalidad que es muy permeable al tráfico de influencia, al telefonazo. Yo creo que hay que hacerse cargo también de eso derechamente, ¿no?, para que lo que se denomina este derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está consagrado hoy día en la Constitución vigente, no sea simplemente una bandera falsa, como muchas veces uno lo siente. Yo creo que en ese sentido habría que avanzar también en establecer una cierta institucionalidad dentro de la Constitución. Yo no sé por qué, por ejemplo, mucha gente habla de que el Banco Central autónomo tiene que estar consagrado en la Constitución, que creo que es una idea discutible. Yo creo que también debemos discutir la posibilidad de que un órgano estatal que evalúe y fiscalice los proyectos
tenga rango constitucional, se establezca además una autonomía efectiva para que obviamente tenga la posibilidad de hacer esta labor, e independientemente de aquello, un poco lo que tú planteas, ¿no? Adelantarse. La posibilidad que la comunidad o las comunidades de nuestros territorios tengan, ¿no?, una voz decisiva para fijar de antemano lo que es, por ejemplo, la vocación de desarrollo de una determinada área, obviamente respetando ciertos principios consagrados en la Constitución vinculados a la protección del medio ambiente, y en ese contexto definir, ¿no?, áreas donde se pueden instalar proyectos u otros no, ¿no? Lo que se ha denominado el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas. Eso da una garantía a todos, porque de antemano se establece, a partir de un proceso participativo, cuáles son aquellas actividades que se van a realizar en un territorio, participativo además con la comunidad que está en el lugar, y también se definen las áreas donde se van a poder desarrollar estos proyectos. Y eso yo creo que sería algo muy bueno establecerlo desde ya a nivel constitucional, porque la verdad que uno ve estos temas como un tema muy, digamos, abstracto. El cambio climático se ve también hasta el día de hoy, a pesar de la evidencia, ¿no?, que podemos constatar, como algo que es más o menos ajeno. Y sobre todo, bueno, mucha gente puede pensarlo en regiones como Aysén, como acá en Magallanes, ¿no?, donde muchos de los problemas importantes, patentes a nivel medioambiental se observan, según algunos, ¿no?, que no conocen mucho la realidad de la zona, a un nivel de menor intensidad. Pero la verdad es que acá está el futuro, ¿no? Está el futuro de la humanidad de Chile, acá en la Patagonia, un patrimonio ambiental y humano que hay que cuidar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que también en ese ámbito tú observas? ¿Y cuáles son los problemas también que tú ves, sobre todo en la zona sur austral? Mira, yo creo que a continuación de que tú dejes una definición clara sobre la protección del patrimonio ambiental y sus ciclos vitales, porque no es solamente proteger, cerrar, sino que tenemos que encontrar alguna forma de que la naturaleza pueda seguir subsistiendo, desarrollando sus propios ciclos. Eso tiene que ver exactamente, y a continuación, en la Constitución, yo estoy totalmente de acuerdo, debe quedar establecida que el Estado y los ciudadanos velarán porque las actividades que se desarrollen tengan una relación o sean compatibles con la vocación ambiental de esos territorios. Entonces tú dejas absolutamente establecido que en el fondo no te puedes meter con una cierta actividad de un cierto tipo que va a amenazar la posibilidad de que ese bosque o de que esa cuenca pueda seguir funcionando y ofreciendo los servicios ambientales que ofrece. Porque una cuenca no es solamente agua, una cuenca es ventilación, una cuenca es una serie de generación de sedimentos para la desembocadura, es decir, cada ecosistema te ofrece distintos servicios ambientales. Por eso que necesitamos mantener la integridad del ciclo vital de este ecosistema, y justamente las actividades debieran tener como condición que sean compatibles con la vocación territorial de ese ecosistema, porque ahí tú puedes tener esa actividad por siempre. Ahora, particularmente hay dos elementos que son relevantes en el tema de la Constitución. Tú tienes que evitar, como estamos conversando, de que el Estado desde Santiago entregue una concesión sobre el territorio sin tener verdaderamente el reflejo, la opinión y el resguardo del territorio que está a cargo de la comunidad local. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos acostumbrados que finalmente el Estado, por este tema del poder del mercado sobre el Estado, en contra de los intereses de los ciudadanos, el Estado muchas veces entrega concesiones por sobre los intereses de la región. Y entonces la región se encuentra con un problema de repente y tiene que mamarse un proyecto que sabe que finalmente va a destruir la zona, como ocurrió en el caso de Iraicén con los ríos de la Patagonia, en el cual se logró prevenir. Pero en el caso de Alto Maipo, en la cuenca del río Maipo en Santiago, bueno, la gente de Alto Maipo
digamos, de la cuenca del Maipo está sufriendo hoy día los problemas de los sedimentos producto del cambio climático, pero porque la empresa dejó una serie de sedimentos fuera del lugar y por lo tanto está sufriendo los efectos de este proyecto en el cual el Estado dio la concesión de agua primero y después dio la concesión de las obras y el permiso ambiental de las obras. Todo esto son permisos que entrega el Estado. O en el caso de Ralco, donde el Estado dio el permiso por sobre el tema del consentimiento previo libre informado que ordenaba la ley indígena. El Estado entregó un permiso por sobre y incluso los representantes del Estado renunciaron al Consejo de la CONADI porque el mismo Estado estaba violando su propia ley de protección de los territorios indígenas. Eso no puede volver a pasar. Es por eso que hubo el estallido social, porque en Chile se multiplicaron este tipo de violaciones del propio Estado, de su Estado de Derecho, o lo que ocurre en el caso de lo que llamamos las zonas de sacrificio, donde personas de Puchuncaví, Tocopilla, Coronel o Huasco son personas que por décadas viven en situaciones de contaminantes atmosféricos por sobre la norma. Y cuando tú ves las cifras de morbilidad y de mortalidad, son 200%, entre 60 y 200% por sobre la media nacional. Entonces, ese tipo de abuso, ese tipo de conculcación de derechos por parte del Estado, tiene que definitivamente pararse con una definición en la Constitución mucho más fuerte y, como tú muy bien decías, de establecer el rango de la ciudadanía territorial en una situación de, digamos, de emparejar la cancha con la decisión estatal, con el objeto de que finalmente haya este balance en que si va a haber costos en una región, la gente tiene que saber los costos, aceptarlos y entender cuáles son los beneficios que va a recibir a cambio de esos costos. Entonces, tú vas construyendo una situación de equidad territorial y de justicia ambiental también. Pero la forma institucional puede ser parte de ciertas contralorías o una superintendencia ambiental o una superintendencia de desarrollo regional. Tenemos que encontrar una cierta forma, pero nosotros, o bien una asociación de municipalidades que ejerce ese rol junto con organizaciones ciudadanas, pero creo que tenemos que avanzar en Chile a una descentralización radical, no solamente con los gobiernos regionales, sino que con mayor atribución de municipios, tanto digamos, atribuciones políticas como administrativas, y de las organizaciones ciudadanas. Porque un municipio, una región sin organizaciones ciudadanas que estén en los territorios, que estén siendo las antenas, que estén dando las ideas de la implementación y que finalmente sean las que establecen las prioridades de lo que se va a hacer en la región, que no debe ser la autoridad, tiene que ser la ciudadanía en su conjunto. Por eso lo importante, los plebiscitos y de esta forma de chequeo con la sociedad, es la única vía de que podemos construir una sociedad más estable políticamente, con una mejor convivencia social y obviamente emparejar la cancha en términos de los derechos sociales. Si no, no tenemos ninguna posibilidad. La descentralización claramente es una bala de plata que te va a ayudar a abordar los temas ambientales, los temas sociales y los temas políticos. Bueno, el Estado, la idea es que cumpla su rol, ¿no? Yo siento que el Estado hasta el momento es como una suerte de sucursal de los grandes grupos económicos, de la SOFOFA, se comporta así. Y generalmente la institucionalidad, especialmente en lo ambiental, ¿eh? Yo siento, bueno, he estado también involucrado en temas ambientales hace muchos años, hemos participado en hartas cosas junto a ti, Sara, y la verdad que me acuerdo, por ejemplo, cuando se discutió el tema de los tribunales ambientales, ¿no? O el Consejo de Ministros, Claro. Que es el único ministerio que tiene una especie de comisariato político de un Consejo de Ministros, todos los productivos, y son el Consejo de Ministros del Medio Ambiente. ¿Qué haría si al Ministerio de Minería le ponemos un Consejo de Ministros y está el ministro ambiental ahí? O sea, esa cosa de regularla definitivamente es absurdo. Pero te acuerdas cuando se empezaron a hablar de los tribunales ambientales, querían un solo tribunal ambiental a nivel nacional y que el tribunal estuviera integrado básicamente por personas vinculadas al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía,
que, bueno, obviamente iban a formar la mayoría, ¿no? Y ahí hubo una lucha, bueno, finalmente logramos de alguna manera cambiar esto, ¿no? Pero tampoco de forma tan radical, a pesar de que, bueno, yo creo que sí ha avanzado, hay una justicia ambiental que de alguna manera ha dado un salto, ¿no? Hacia adelante en nuestra institucionalidad, pero siempre está marcado ese tema, como que el medio ambiente para nuestras autoridades en general, ¿no? Para el gran poder político y económico que lo financia, es una molestia, ¿no? Es una cosa que parece que hay que cumplir porque hay ciertos estándares internacionales que así lo indican, más que por un tema de convicción, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que también hay que cambiar la mirada, y esta mirada tiene que venir desde la ciudadanía, como tú bien señalas. Ahora, hay un asunto que es súper clave y que creo que también va a estar muy en el debate en el proceso constituyente, donde hay grandes intereses económicos. Yo creo que ahí va a haber una presión enorme para solamente hacer cambios formales, ¿no? Un maquillaje y venderle alguna pomada derechamente a la ciudadanía con esto, que tiene que ver con el derecho de agua, ¿no? Acá es bien importante señalar que la Constitución en forma inédita garantiza a los privados el derecho de aprovechamiento de las aguas. Y este derecho se entrega de manera perpetua, con toda clase de garantías para los privados y dejando muy atrás lo que debiese ser lo obvio, ¿no? Que el agua es un recurso que debe estar destinado primordialmente al consumo humano y no primordialmente a lo que es la utilización por grandes emprendimientos agroindustriales o mineros, ¿no? Y este es un tema que también es importante acá en Magallanes, donde tenemos un patrimonio ambiental muy valioso que hay que proteger. Entonces eso también es algo que muchas veces se pierde de foco. ¿Cómo ves tú el tema de la discusión sobre los derechos de aprovechamiento de agua y, bueno, cuál es la posición que tienes sobre esta materia? Mira, la verdad es que ese junto con el tema de las energías limpias ha sido el tema que he trabajado durante toda mi vida desde Chile Sustentable. Y en la campaña constituyente, yo voy por el Distrito 11 acá en Santiago, estamos viendo y destacando y visibilizando el tema del agua también. ¿Por qué? Porque el agua es un bien público, es un bien nacional de uso público, es propiedad de todos los chilenos, está establecido así en el Código Civil, está establecido como un bien público en el Código de Agua. Y claro, ahí está establecido el tema de las concesiones de los derechos de agua gratuitamente y a perpetuidad, pero no está el tema de la propiedad. Entonces, en la reforma del Código de Agua, lo que hemos logrado en estos 9 años, ya estamos en la Comisión de Constitución en trámite final, lo que se ha logrado es establecer que primero, que el agua es un derecho humano fundamental, es un bien público de todos los chilenos, es inembargable, intransable, etcétera, etcétera, y se está estableciendo que el Estado podrá conceder concesiones de aprovechamiento hasta por 30 años, que obviamente se pueden renovar según la situación, pero está estableciendo la figura de la concesión con el objeto de, obviamente, traer las aguas nuevamente a través de un mecanismo que asegure la propiedad pública y al mismo tiempo establezca prioridades de uso, como tú has señalado. Y dentro de las prioridades de uso que por lo demás existen en todos los países del mundo, está obviamente primero el agua potable y saneamiento, que además es un derecho humano consagrado por Naciones Unidas en el año 2010. Después las actividades de subsistencia humana, después la protección de las fuentes. Y una vez que te aseguras el agua potable y saneamiento, las actividades de subsistencia y la protección de las fuentes, puede entregarse concesiones para usos con fines de lucro. Porque si no haces esa priorización, y en todo el mundo se ha hecho esta priorización, no hay ninguna posibilidad de aprovechamiento de las aguas. Entonces, eso implica que tendríamos un código más sólido que deja súper claro, digamos, el derecho humano, las actividades de subsistencia, la protección de las fuentes, incluidos los glaciares. Todo esto, además, como un bien público, intransable, inembargable, etcétera, etcétera. No hay que aquí un mercantiliceo de agua en el mercado del agua. Y obviamente
va a desaparecer el 19 número 24, inciso final de la Constitución, que dice aquellos que inscriban los derechos de agua de acuerdo a la ley, les dará la propiedad sobre ellos. Eso no va a estar, porque aquí la trampa estuvo entre el Código de Agua, entre la Constitución del 80 y el Código de Agua de 1981. Esta es una malla que se tejió, lo mismo que la concesión minera plena, que prácticamente es un derecho de propiedad que no paga ningún royalty. Entonces, todo este tipo de elementos tenemos que resolverlo en la medida de devolver a los chilenos el poder de tomar la decisión, pero también devolver a los chilenos la propiedad sobre el patrimonio ambiental y que por lo tanto podamos decidir en un marco de bien común. Y si se le otorga a un privado una concesión sobre un bien público, ese privado tendrá que devolver parte de los beneficios que él asume por usar ese bien a toda la sociedad, porque es un bien, es un capital de toda la sociedad. Entonces, cuando tú analizas la gran riqueza en Chile y las inequidades y te vas al fondo, tú vas a ver que la estructura de inequidad está construida por sobre la inequidad en el uso del patrimonio ambiental, donde vas a ver las familias pesqueras, los que tienen los derechos de agua, los que tienen las dos empresas que tienen el sector forestal o las empresas que tienen las concesiones mineras. Es evidente que ahí está la estructura de este oligopolio en cada uno de los sectores de la economía de este país. Bueno, eso es cierto. Lo más insólito es que nuestra Constitución, como tú bien señalas, dentro de los derechos fundamentales se establece el derecho de propiedad. Y ahí se fija precisamente el amparo, la protección para quienes son titulares de derechos de aprovechamientos de agua. Pero no se establece en ninguna parte de la Constitución el derecho humano de acceso al agua. Lo que eso es tiene que quedar. Eso, Mauricio, eso tiene que quedar porque además Chile ratificó esta resolución de la Asamblea General. Chile la ratificó tal como ha ratificado los derechos humanos de la década del 50, que están ratificados y están en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho humano, eso tiene que quedar obviamente en la Constitución, y en términos de propiedad tenemos que definirlo de otra forma. Tenemos que señalar que todos los bienes son bienes nacionales de uso público, etcétera, y en aquellos casos de la propiedad privada estarán sujetos a la función social y ambiental de la propiedad. Porque claro, nadie puede tener una propiedad o un campo o cualquier cosa y hacer lo que quiere. No, esa propiedad tiene que estar sujeta a la función social y ambiental del territorio nacional, que es de todos los chilenos. Ahora, acá también se ha armado un discurso que es bastante engañoso y es bueno también denunciarlo, porque hay muchos candidatos que cuando le plantean esto, hay que recordar que uno de los bienes más preciados que existe hoy día en nuestro país es precisamente estos derechos de aprovechamiento de agua, por lo menos para conglomerados económicos. Entonces hay muchos candidatos, precisamente en la constituyente, que es financiado de alguna forma por estos grupos o están vinculados, ¿no?, con grupos que tienen muchos derechos de agua o ellos mismos tienen derecho de agua. Entonces uno les plantea el tema y dice, mire, yo creo que lo que hay que hacer es establecer que en la Constitución se consagre que el agua es un bien nacional de uso público. Pero esa es parte del engaño. Acá se montó un engaño para vender una historia. La historia es bien sencilla, se dice, mire, son bienes nacionales de uso público, con eso nos quedamos tranquilos, entonces de todo. Sí, pero hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que paralelamente se establecen los derechos de aprovechamiento de esas aguas. Y esos derechos de aprovechamiento de esas aguas, que son bienes nacionales de uso público, esos derechos de aprovechamiento son entregados a los privados de manera perpetua, gratuita. Entonces, claro, acá todo el mundo se llena la boca, no, ningún problema con el agua, establezcamos que son bienes nacionales de uso público. No, pues, hablemos acerca del aprovechamiento, cómo se utiliza. Como tú bien dices, tiene que haber una entidad que vaya más allá de los privados, que puedan decidir cuáles son los usos de estas aguas, sobre todo en una situación como la que estamos. Acá en Magallanes el agua es un patrimonio muy preciado en la Patagonia. Tenemos acceso a Campo de Hielo Sur, a las reservas mundiales, una de las reservas mundiales más grandes de agua potable. Entonces, es un patrimonio inmenso, muy valioso, que hay que proteger, pero que hay que proteger en el sentido del interés general, en forma participativa. Así que bueno, son muchos los desafíos, Sara, la verdad es que te agradezco mucho esta conversación.
y yo espero que las personas también se movilicen, ¿no?, por este tema, que son los temas de futuro, son los temas del siglo XXI. Y acá, en nuestra Patagonia, tenemos un patrimonio ambiental gigantesco que tenemos que resguardar de manera efectiva. Y ese resguardo parte por una institucionalidad que sea seria de verdad, ¿no?, y que además permita la participación ciudadana desde nuestros territorios. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y la verdad es que estás en un territorio, como tú dices, privilegiado. Ahí tenemos el tremendo patrimonio ambiental, pero además la belleza de la naturaleza en su conjunto. La marabunta del extractivismo no ha llegado de una forma brutal a esa zona. Ha logrado además establecer icónicamente la Patagonia magallánica como verdaderamente un destino, un símbolo de clase mundial de lo que es la naturaleza, y cómo tú puedes vender este servicio de ir visitar la naturaleza, pagar por aquello sin consumirla. Y yo creo que acá Magallanes tiene esa posibilidad hoy día y está en mucho mejores condiciones que otras regiones del país para negociar una protección que realmente pueda construir una economía con muchos encadenamientos que pueda hacer que todo Magallanes puede vivir de su patrimonio ambiental sin destruirlo. Por lo tanto, creo que estás en una región y en un distrito tremendamente privilegiado, y yo espero que te vaya muy bien con el objeto de que podamos dejar en la Constitución justamente los elementos que permitan proteger la Patagonia chilena. Bueno, ojalá que sea así, podamos hacer fuerza en estos temas desde una convención constitucional. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Mauricio Daza, constituyente, por Magallanes y su gente con respeto y equidad. Juntos haremos de Chile un mejor país, con más derecho y dignidad para poder vivir.